Jefté, el final de su vida. Hermanos, hoy queremos concluir el estudio acerca de la vida de Jefté, este juez de Israel que Dios levantó para salvar a su pueblo de la opresión de los amonitas. Sin duda que han sido varias las enseñanzas las que hemos procurado traer a nuestra vida a lo largo de estas semanas que hemos estado viendo la vida de este juez. Hoy nos toca ver el final de su vida y podríamos pensar que después de aquella narración de las Escrituras, donde se nos habla de la victoria contundente que Jefté obtuvo con la ayuda de Dios sobre los hijos de Amón, podríamos pensar que su vida se dedicaría a juzgar a Israel, a estar quieta, a estar tranquila, a estar en casa, por decirlo así. Tristemente, la vida de Jefté, inmediato a la victoria sobre los hijos de Amón, la Biblia nos narra un suceso que es triste, un suceso por demás desagradable, un suceso que en verdad nos entristece y nos hace ver cuál era la situación del pueblo de Israel en este tiempo. Hemos insistido que la vida de Israel durante los jueces era una vida de decadencia espiritual, donde la inclinación más natural era hacia la rebelión contra Dios, dejar sus mandamientos, dejarse guiar por las cosas que sus propios corazones buscaban. Y cuando vemos narraciones como estas, simplemente nos damos cuenta cómo la vida del pueblo de Israel iba incluso todavía más y más en decadencia. Nosotros habíamos dicho que la situación que prevalecía en el pueblo de Israel era una situación donde la falta de temor a Dios se estaba manifestando, tanto que la vida de Jefté, o posterior a esta batalla, a esta victoria que les libró de sus enemigos, se da una guerra civil, una guerra fratricida, una guerra entre descendientes de dos hermanos. Una guerra donde parece que todo sentimiento fraternal se había olvidado y había dado paso a una forma de reacción de violencia tanto de uno como del otro lado. Jefté estuvo ahí. Quizás no es la mejor forma de terminar su vida, pero ciertamente ahí hay cosas también que podemos aprender nosotros en relación con este hombre que Dios usó para salvar a su pueblo. Una situación donde la tribu de Efraín le llevó a perder más de 40,000 hombres en una batalla entre descendientes de dos hermanos. Bueno, vamos a ver rápidamente cuál fue la causa de esta guerra. Una vez que Jefté vuelve de la derrota de los amonitas a ocupar su lugar en alguna ciudad de Galaad, él regresa a ocupar su puesto o el lugar, la posición que le había sido dada. E inmediatamente el capítulo 12 de Jueces nos lleva a una narración donde nos dice que se juntaron los varones de Efraín, o fueron convocados los varones de Efraín, los principales de Efraín, y se propusieron a ir a la casa de Jefté, a hacerle un reclamo por lo que ellos consideraban que era algo injusto, un tanto humillante, una situación donde se manifestaba su orgullo o lo que ellos creían que tenían la posición. Van y le reclaman a Jefté de esta forma: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. Vean esta situación, esta forma de actuar de los principales de Efraín, que llevaban consigo un ejército. Ellos van
y usan de argumento que Jefté, como capitán de las huestes de las tribus del otro lado del Jordán, como que tenía la obligación de invitarlos a la guerra, como que tenía la obligación de invitarlos a la batalla. Se sintieron ofendidos y se nos deja ver una actitud de genio celoso, temerario e irritable de los efraimitas. El motivo de esta actitud de sentirse ofendidos fue de manifestar, según ellos, su patriotismo, pues no habían participado en la gloria de la victoria. ¿Por qué toma esta actitud Efraín? Fíjense que quizás ellos tenían en mente o tenían conocimiento de ese suceso. Recuerden que Efraín y Manasés fueron hijos de José, el primogénito de Raquel, porque Jacob tuvo con Raquel 2 hijos, José y Benjamín. José fue llevado a Egipto, ustedes saben la historia, allá se casó con Asenat, tuvo 2 hijos con ella, Efraín y Manasés, Manasés y Efraín. El primogénito de José fue Manasés. Saben también la historia de que cuando ya Jacob llegó allá, y ya en los últimos momentos de su vida, mandó a traer a José con sus 2 hijos y los bendijo. José los llevó para que los bendijera. Y Jacob, consciente de lo que él mismo había vivido, su propia experiencia, la costumbre era que el padre en la bendición a sus hijos pusiera la mano derecha sobre la cabeza del primogénito. Y Jacob, muy adrede, puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no de Manasés. Esto disgustó a José, y José le dijo: no, así no, padre, porque este es el primogénito. Y Jacob le dijo: lo sé, hijo, lo sé. Y la bendición de primogenitura la recibió Efraín. Quizás ellos tenían conocimiento de esto, y conscientes de este suceso de antaño, les motivaba a sentirse superiores. Muy probablemente sabían a estas alturas la historia de que Jacob amó a Raquel por sobre Lea y las otras 2 concubinas. Y si tenían conocimiento de esto, entonces, conscientes también de que Jacob les había dado la bendición, ellos querían ocupar su lugar, y para ellos era una ofensa que un hombre de la tribu de Manasés sobresaliera y guiara al pueblo a la victoria contra sus enemigos. Llegan en una actitud necia, una actitud de poco o nada de sabiduría. No hay en ellos ningún tipo de reconocimiento, porque al final de cuentas era un enemigo común los hijos de Amón. No hay ninguna felicitación, no hay ningún ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la batalla? Nos alegramos que todo haya ido bien. No. Llegan, expresan lo que ellos consideran argumentos y llegan con amenazas. Por no habernos invitado a la batalla, te vamos a quemar a ti y a tu casa. Es una cosa, como hemos mencionado también ya anteriormente, eso de los celos, eso de la envidia, esas cosas que irritan a los hombres al ver la prosperidad de los otros y que no pueden estar contentos. Un hermano contra otro hermano como ellos. Un hermano, hijos contra su hermano, hijos del mismo padre y madre. Un primo contra otro primo. Familiares. Esto es muy común. En la iglesia puede pasar. La envidia empieza a corroer nuestro corazón. No nos gusta ver que hay un beneficio, incluso para nosotros, de aquello que sucedió. No estamos contentos. En lugar de alegrarnos, en lugar de gozarnos en un beneficio que hemos recibido todos, lo que sucede es que nos ofendemos, nos sentimos menos, humillados, y actuamos de formas no gratas delante del Señor. Salomón escribió en alguna ocasión que las piedras y la arena pesan, pero dijo también: ¿quién parará delante de la envidia? Parece que la actitud de los hijos de Efraín hacia Jefté y los que lo acompañaron a la victoria era de envidia. Les calaba en su corazón
que él hubiera ido a derrotar a un enemigo que muy probablemente ellos en su momento tuvieron miedo de enfrentarlo. Y como ellos estaban de este lado del Jordán, se sentían seguros. A menudo o a veces actuamos de esta forma. ¿Podríamos nosotros dejarnos llevar por este tipo de sentimientos, por este tipo de actitudes que aún restan en nuestro corazón? ¿Podríamos nosotros, en lugar de alegrarnos con los demás por sus beneficios, por sus bendiciones, sonreír con hipocresía ante la prosperidad del otro y nosotros en nuestro interior estar remordiendo nuestro corazón o estar de malas? No es buena la actitud de los hijos de Efraín. Ahora, fíjense que esto ya tenía su historial, porque esta actitud petulante de los hijos de Efraín se repite ahora porque antes ya lo habían hecho. Ustedes pueden leer en capítulos anteriores, en la historia de Gedeón, que cuando Gedeón fue a la guerra contra todos aquellos orientales que habían empobrecido mucho a la tribu de Manasés, sobre todo, los de Efraín fueron y plantearon la misma situación en el capítulo 8. Y los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieronle fuertemente. Ya hay un suceso muy similar a lo que está aconteciendo. Los antecedentes nos hacen ver que los de Efraín siempre querían estar al frente, sobresalir. Y como no había ahí nada de eso, se irritaban. Imagínense que de verdad ellos hubieran sobresalido. Con la actitud que tenían, con los pensamientos que tenían sobre lo que se consideraban ellos a sí mismos en relación con su ascendencia, de quién eran hijos. No fue así. Gedeón les planteó argumentos tan convincentes que ya no tuvieron nada que decir y mejor se retiraron. Pero aquí no fue lo mismo. Entonces esa fue la razón. Esa fue la única razón. Bueno, no es razón, su supuesta razón, por la cual fueron y le declararon la guerra con amenazas, o más bien le dijeron que lo iban a matar ahí mismo. Lo segundo que podemos ver en este caso es la respuesta que da Jefté. Quizás Jefté estaba de espíritu amargado por la cuestión de su hija, lo que había acontecido. Eso es una suposición, no lo sé. Lo que sí vemos es que cuando llegan los de Efraín con amenazas, él no, aunque usa de razonamientos también muy justos, no hubo paz como lo hizo con Gedeón. En tiempos de Gedeón los hijos de Efraín se fueron, pero aquí no. El argumento también, que es razonable, de Jefté, aunque la Biblia no nos aclara si fue así, porque cuando se habla de la batalla, ustedes podrán notar que cuando se habla de la batalla se dice: y el espíritu de Jehová, capítulo 11, 29, fue sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Esto es, no hay un indicio claro de que haya invitado a otras tribus a la batalla, como se da en el caso de otros jueces. Pero la respuesta de Jefté parece que así fue, aunque la Biblia no lo dice, porque dice el versículo 2: y Jefté les respondió: yo tuve, y mi pueblo, una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi alma en mi palma y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Parece que su argumento es verdadero. Parece, quizás en verdad envió algunos mensajeros a decirle a los de Efraín que vinieran a la guerra con ellos para ir contra los hijos de Amón, y los hijos de Efraín no quisieron. Eso puede ser, la Biblia no lo dice, pero él lo está usando. Y no parece que los hijos de Efraín respondieran a un no, porque parece que en verdad así fue. Yo los llamé, vamos a la batalla, vamos contra los hijos de Amón, y ustedes no hicieron caso. Así que tuve que ir yo mismo solamente con mi pueblo.
con mi tribu. Puse mi vida en mi mano, me arriesgué, pero Dios me dio la victoria. Y aparte de que no quisieron venir a ayudarme, ahora ustedes vienen contra mí para pelear contra mí. Bueno, pues de forma muy sencilla, podríamos decir en esta segunda parte solamente que, como habíamos dicho la vez pasada, que siempre es mejor tratar de terminar los asuntos de buena forma. Se dice que hablando se entiende la gente, usando de argumentos, pero no argumentos falaces, no argumentos nuestros, no argumentos egoístas, sino argumentos verdaderos, sobre todo de nosotros si somos hijos de Dios. A veces cuando tenemos alguna situación en la iglesia, en la familia, en formas más pequeñas o más grandes, usamos de argumentos humanos, de análisis humanos. Y aunque los análisis pudieran no ser incorrectos en el sentido, a veces nos olvidamos de la palabra del Señor, de lo que dice la Escritura. Y nos encaramamos en una situación de pleito, de discusiones que poco benefician a la iglesia o a nuestra familia. Tenemos que cambiar estas formas, hermanos. Tenemos que procurar ser más sensatos, más prudentes, porque tanto a la hora de hacer algún tipo de reclamo o a la hora de responder al reclamo, porque este tipo de cosas, como lo vemos en la historia de Jefté, que era de la tribu de Manasés, con sus hermanos, los de Efraín, los llevó a esta guerra. Ven nada más hasta dónde puede llegar el corazón entenebrecido del hombre. Hasta dónde puede llegar la actitud de hombres con un corazón sin temor de Dios. Jefté no da a los efraimitas o a los efrateos una respuesta pacificadora como la da Gedeón en el capítulo 8, 2-3. Más bien sigue el mismo proceder que usó con los amonitas. Refuta su acusación en el 12, 2-3, como en el 11, 11-27, y luego los derrota. Tacha a los efrateos de no haber respondido a su llamado y trae a colación el peligro que él corrió, como hizo con los amonitas. Aduce que Jehová entregó al enemigo en su mano y utiliza una pregunta retórica para señalar que la invasión es injustificada. Bueno, esa es la respuesta que da Jefté. Pero obviamente la respuesta nos lleva a lo tercero, que es el desenlace final de esta confrontación verbal. Dice la Escritura, en el pasaje que estamos viendo, en el versículo 4, y juntando Jefté a todos los varones de Galaad, peleó contra los de Efraín, y los de Galaad hirieron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaditas entre Efraín y Manasés. Vean, parece que no solamente este detalle que da este versículo no se expande en la conversación de la narración bíblica, porque en este momento el ejército de Jefté ya se había disgregado, ya se había separado, cada uno se había ido a su casa. Quizás estaba ahí con algunos pocos hombres de los de más confianza cuando llega la amenaza de la tribu de Efraín. Entonces, en la previa guerra o previo a la batalla, parece que hubo una ofensa también de los de Efraín, porque dice el versículo, porque habían dicho, o sea, ellos, ¿a quién? A Galaad, a los hijos de Galaad, a Jefté y a los hijos de la tribu de Galaad, les habían dicho, ustedes son, dice la Escritura, fugitivos. En una forma tenían razón. Jefté había sido un fugitivo, había andado errante de aquí por allá por causa de sus hermanos. Pero los de Efraín parece que tenían conocimiento de esto, quizás se enteraron de a quién habían puesto al frente por capitán y entonces lo usaron como una forma de querer humillar. Ustedes no son ni de Manasés ni de Efraín, son fugitivos de Galaad. Esto es gente que habían hecho alguna cosa terrible y por eso andaban de aquí para allá. Los ofendieron. Y cuando se viene de una batalla, este tipo de cosas es... Por eso les digo que hay que ser prudentes en la forma que hablamos. Saber en qué momento vamos a decir lo que vamos a decir es oportuno, es prudente, es sabio.
Porque la verdad es que por decir cosas imprudentes nos hemos metido en cada cosa. Los efraimitas ofendieron a los hijos de Manasés. Los llamaron como que eran gente que no eran de ningún lugar, gente que no tenía lugar ni honra entre su pueblo, como gente ladrona o estafadora, a todos. Eso seguramente terminó llenando el colmo de los hijos de Manasés, de Galaad, y se dio la batalla. Y la batalla fue muy cruel, porque la forma en que se expresa la Escritura, pues sí causa tristeza si lo leemos con el corazón. Dice el versículo 5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, pasaré, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. La expresión degollar hace alusión, la palabra hace alusión a cuando se trata de el ganado o los animales. Así trataron a los de Efraín. Vean hasta dónde llega el coraje, el momento, la ira, las ofensas. De ahí que la Escritura nos hable de que la blanda respuesta quita la ira, de que el hombre que templa su espíritu o que sabe calmar su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad y cosas así. Porque cuando ellos amenazan, Jefté no se deja, manda llamar a sus hombres y se da la confrontación, y quizás los de Efraín vieron que las cosas iban a poner muy feo y comenzaron a huir. Lo que hicieron los de Galaad, los hombres de Jefté, fue ir y tomar el paso en el Jordán para que no fueran a su tierra. Y todo el que llegaba ahí lo detenían y le preguntaban, ¿eres de Efraín? Si él decía sí, bueno, pues lo mataban inmediatamente. Si él decía no, para probar si de verdad era de Efraín o no, les hacían una pregunta, o más bien les decían que pronunciaran esta palabra. Los de aquel lado del Jordán, los de Manasés, decían Shibolet, y la suerte de Efraín no podían pronunciarlo de esa manera. Entonces, aunque dijera que no era de efrateo, cuando le decían, a ver, di la palabra o esta palabra, y el hombre no decía Shibolet, decía Sibolet. Bueno, según nuestra traducción al español, ¿no? Sibolet, y en el momento lo degollaba. Fue una matanza terrible, porque dice el versículo, y murieron entonces de los de Efraín 42,000 hombres. Las cosas en el pueblo de Israel estaban terriblemente mal. Terriblemente mal. Cualquier tipo de cosas ya se veía. Y llega al punto de nos ha alcanzado, o hasta ha llegado al punto de que nos ha alcanzado a nosotros. ¿No han notado, hermanos, cuántas cosas hoy se cometen en la iglesia que ya se empieza a ver muy común? Ya la decadencia espiritual parece estar invadiendo al pueblo de Dios como en antaño. Parece que nos damos a nosotros mismos puerta abierta para hablar cosas que no deberíamos. Pecados, fornicación, robo, mentira, egoísmo, ambición, materialismo. Como que esas cosas se empiezan a dejar ver de una manera ya natural. En el caso del pueblo de Israel se dice que en aquellos tiempos no había rey. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, y cuando cada uno hace lo que mejor le parece, las cosas terminan muy mal. El ejemplo es este. Una batalla donde 42,000 hombres murieron. Así fue, de esta forma, sometido el orgullo de los hijos de Efraín. Y nos damos cuenta, pues, que el momento de Jefté y de su ejército, el momento en el que estaban, solamente hizo que la guerra entre dos hermanos causara la muerte de tantos hombres. De por sí, la envidia y el orgullo y la soberbia y la ira, cuando se juntan todas estas cosas, se destruyen iglesias, se destruyen familias, se destruye trabajo, se destruyen negocios, se destruye todo. Es triste,
pero está pasando. Así va terminando la historia. Qué triste que los pocos años que Jefté estuvo al frente de esa parte de Israel, porque solo fueron 6 años, hubiera un suceso también como este. Es triste. 6 años frente al pueblo, pero en ese tiempo se dio esta situación. Es triste las cosas que a veces pasan entre nosotros. Bueno, hermanos, este es Jefté el fugitivo, el llamado, el capitán, el vencedor, el que nos enseña que aún con defectos Dios puede usarnos, pero también nos enseña que podríamos estar absorbiendo cosas del mundo, que podríamos estar queriendo establecer en nuestra relación con el Señor. Nos enseña también las consecuencias de la ira, las consecuencias de la imprudencia y del no saber dominarse. Quiere el Señor que la vida de Jefté tenga efecto sobre nosotros, efecto en nuestra vida diaria para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga grandemente.